¿Cómo le va, Nati? ¿Todo bien? Buen día. Buen día, Nau, buen día, Emi, buen día a todas, todos del otro lado. Acá andamos, tenía ganas de venir y que tengan el orgullo y el honor de tenerme acá, como dijo Rigoberto. Sí. Desconocía que teníamos ascensor, yo acá como una tonta usando mis pies. Dije, Claro. así son. Rigoberto ¿Cómo? inauguró el ascensor, así que tenemos ascensor. Excelente, no paramos de dar buenas noticias. Bueno, Nati, tenemos una temática todos los martes y la de hoy, ¿por dónde viene? Hoy vamos a hablar y nos vamos a meter en principio en lo que es la demanda de la reforma judicial feminista. Ajá. Tuvimos varias noticias desde la última vez que vine a esta parte y estoy un poco como el meme porque es qué bueno que vine así puedo hacer catarsis. No podemos decir eso. Bueno, qué bueno que vine así podemos problematizar un par de noticias que salieron estas semanas. Pero de alguna manera va un poco en ese sentido. La semana pasada finalmente declaró Juan D'Artés en Brasil. Recordemos, Juan D'Artés denunciado por Thelma Fardín por abuso sexual cuando ella era menor de edad, tenía 16 años y estaba de gira con Patito Feo en Nicaragua. Claro. Denuncia que Juan D'Artés la abusó. Y bueno, con todas las marchas y contramarchas que tuvo en el medio, no pudo ser juzgado en Nicaragua, el juicio está transcurriendo en Brasil, Thelma se tuvo que asesorar, tuvo que conseguir abogados locales y demás, desde Argentina se la acompaña con numerosas organizaciones, desde ya el Movimiento de Mujeres y Diversidades, pero también Amnistía Internacional, la UFEM como unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres, actrices argentinas, mismo el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades le está brindando su apoyo. Declaró Juan D'Artés. Negó todo. Vez. Sí. No respondió ninguna pregunta, tengo entendido también. Es así, podía elegir y solo contestó las preguntas que le realizaba su abogado, obviamente queda sesgada esa declaración. No contestó preguntas ni de la Fiscalía ni de la querella, que serían quienes representan e impulsar la parte de Thelma en el proceso. Negó haber abusado a Thelma, yo ahí traje unas capturas de algunas noticias de los titulares. No, ¿esperábamos algo distinto a esto, en realidad? Y yo la verdad que no espero, ya digamos, con el entorpecimiento del proceso que han hecho, cómo se viene manejando, no esperaba algo distinto del abusador. Lo que sí, el tema acá y la clave por ahí es lo que planteaba Emi. Declaró por primera vez recién en un proceso que ya lleva alrededor de 4 años, cuando Thelma lleva ya mínimo 3 declaraciones. Entonces ya ahí nos señala un problema. Digo, esto estaba transcurriendo en Brasil, pero tiene que ver con un modus operandi de la justicia que se denuncia en relación a cuál es el tratamiento que se le da a las mujeres víctimas de violencia sexual, que finalmente se deciden a denunciar, cómo es ese recorrido, si hay acompañamiento, si no lo hay, si hay revictimización. Digo, la mayoría de los casos la experiencia es tremenda. Thelma siempre lo señala y ella dice, esto es tremendo, estoy esperando que la justicia esté a la altura de todo el recorrido que venimos haciendo y Thelma cuenta con el apoyo de estas grandes instituciones y grandes movimientos que señalamos al principio, apoyo con el que no cuentan las mujeres comunes. Digo, imaginémonos el mensaje si esto no prospera, si esto no avanza o si la justicia le da la espalda a ella con todo la banca que tiene, sería cómo es para la mujer que lo ve desde la casa. Estamos hablando de que la violencia sexual, entre otras violencias que siempre señalamos acá, contempladas por la 26485, por la ley, es el segundo delito menos denunciado después de los sobornos. Viene primero los sobornos como el que no se denuncia y segundo la violencia sexual, porque siempre se da entre 4 paredes. Uno de los eslóganes, digamos, a partir del caso de Thelma fue yo te creo, yo sí te creo, porque implica valorizar la palabra de esas mujeres y niños, niñas y adolescentes que atravesaron situaciones de abuso sexual,
porque es palabra contra palabra entre cuatro paredes. Entonces, en general, no se denuncia por eso y en particular no se denuncia por las trabas que encontramos a la hora de acceder a la justicia. Sí, e ir contra toda una carga histórica de no creer o no valorar esa palabra, ¿no? Durante, podemos hablar, el 90% de la historia no se creyó, no se valoró esa palabra. Hoy hay un cambio de paradigma, posiblemente a partir de lo de Telma, ¿no? Sí, yo creo que sí, tal cual. Y yo creo que por ahí falta un chiquitín para cambiar, pero sí lo que hace es poner sobre el tapete esta discusión. Y poner el ojo sobre el Poder Judicial y la Justicia, que recordemos es el único de los tres poderes del Estado que no es elegido democráticamente por las personas. Tiene que ver con, bueno, la especificidad de la tarea y demás, pero no es muy transparente el sistema de designación de los jueces y demás. Amén, que estamos en alrededor del que el 70% de los jueces son varones. Y hay ahí una cuestión de techo de cristal para las mujeres que hacen carrera en el Poder Judicial, pero no llegan a ser nombradas magistradas. Otra de las noticias de esta semana tuvo que ver con Noelia Sosa, una mujer de 30 años que trabajaba en una estación de servicio, que se acercó a la policía en Tucumán a denunciar a su agresor, a su pareja, quien la agredía, y no le tomaron la denuncia. Le dijeron que no estaba el oficial encargado de hacerlo. Rarísimo. Raro. Sí, no existe. Porque es una sola persona que toma las denuncias. No, y aparte no existe ese argumento, pero bueno, se lo dan a una mujer que recurre a la policía, quien debería prestarle ayuda en un estado de extrema vulnerabilidad, y al no ser contenida por la policía y su denuncia no fue tomada ni registrada, volvió y se suicidó. Una mujer, 30 años, 2 chiquitos que acaban de quedar huérfanos de madre. Esto se llama violencia institucional. Es clarísimo. O sea, de nuevo, volvemos. Los problemas que tienen las mujeres a la hora de acceder a la justicia. No podés, o sea, desde la denuncia, una vez que te decidís, lo hablamos un montón de veces acá, con lo que cuesta denunciar a tu agresor, porque sabés que el conflicto escala, que no es bien recibido del otro lado una denuncia, con lo que cuesta, cuando vas no recibís respuesta y bueno, te sentís completamente rendida. Así lo manifestó su cuñado, dijo: la noté como rendida, no había nada que pudiera hacer previo a que se suicidase. Gravísimo. Están jugando en realidad con eso, con las vidas de las mujeres. Hay muchísimas mujeres que mueren a manos de femicidas, de sus parejas, exparejas, de familiares. Y después hay una gran cantidad también que mueren por la inoperancia de las fuerzas policiales y de la justicia en general, que son las que deben velar porque las mujeres vivan una vida sin violencia, que en realidad es un derecho humano fundamental. Sí, tal cual. Digo, en este año, ahí también lo pusimos en la plaquita donde está lo de la denuncia de Noelia, van más de 200 mujeres muertas en Argentina a manos de femicidas, más de 200 por violencia de género en lo que va de 2022, y recientemente aquí Florencia Beterete, quien está al frente de la Dirección de la Mujer del Área de Género Municipal, manifestó que son en el 2022 más de 800 denuncias las efectuadas por violencia de género a nivel local. Lo tenemos un mapeo o un... Muy general. Sí, de cómo viene la problemática. Digo, más de 200 mujeres muertas, más de 800 denuncias en San Nicolás, una mujer que fue a denunciar y no le tomaron la denuncia, que denota problemas de acceso a la justicia, el problema en torno a la violencia sexual y a lo poco que se denuncia también. Y una tercera cuestión que está en el tapete desde estos días atrás y hasta que se presente el libro es... Esto está ya alrededor de una presentación de un libro en la UBA, que es de un juez, Mauricio Luis Misraji, que presenta el libro Alienación Parental. Y se vino heavy en ese sentido, porque el síndrome de alienación parental, y vamos a anteponerle falso síndrome de alienación parental, es una categoría acuñada por un psiquiatra estadounidense, Richard Gardner, psiquiatra del Ejército de los Estados Unidos, perito de parte de varones acusados de abuso sexual infantil, que dice que
para hablar lisa y llanamente, el niño, niñe no fue abusado, sino que eso es una idea que le metió en la cabeza a la madre. Él dice que es los progenitores, pero en realidad es la madre. Después, cuando te pones a hilar finito, no es el padre contra la madre. Siempre la madre la que le mete ideas raras en la cabeza a ese niño para denunciar un abuso sexual en las disputas por custodia. Esto está rechazado ampliamente por psiquiatras, por psicólogos, por gente capacitada, por protocolos internacionales. No existe el síndrome de alienación parental. ¿Y cuál es el tema? Que sí está, no existe, pero está difundido en la justicia argentina, que las madres en contexto de disputas por los hijos presentan falsas denuncias, entre comillas. De nuevo, el delito sexual es el segundo menos denunciado. Imagínate que no, es muy baja la probabilidad, con lo que cuesta denunciar, que encima lo hagas falsamente y afrontes un proceso penal, con lo que cuesta, a lo que tenés que someter a ese niño en la justicia. ¿El planteo es que no existe la falsa denuncia? Doctor Mauricio Misraji, que aparte les leo, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, ex juez de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, profesor titular consulto de Derecho de Familia de la UBA, primer premio de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales. O sea, no es un 4 de copas, es un tipo importante que se sirve de esta categoría analítica de la alienación parental para introducir la problemática de las falsas denuncias. Yo me puse, hace mucho que vengo siguiendo este tema, porque hace unos años atrás lo reflotó Fantino en su programa, y ahí también me indigné, porque es una categoría que se usa para enmascarar el abuso sexual infantil y para criminalizar y estigmatizar a las madres protectoras, se le dice, ¿no? Y este señor, cuyo libro lo tengo para leerlo, porque quiero ver qué es lo que dice, se sirve de esa categoría para abordar el problema de las falsas denuncias. Podría tratar de analizar las falsas denuncias sin recurrir a esta categoría analítica tan controvertida. Pero en relación a las denuncias falsas, ya te digo, hace bastante que vengo siguiendo el tema, y no hay estadísticas que indiquen, ni cualitativamente ni cuantitativamente, o sea, no hay estadísticas que indiquen que este sea un problema real de la justicia argentina. Es decir, que sea un problema importante al que nos estamos enfrentando, el de las falsas denuncias. El 18 de octubre, ahora, hace nada, días atrás, Chequeado sacó justamente, la página Chequeado, que se dedica a hablar con distintas personas y a chequear efectivamente la información, sacó que no hay evidencia ni académica ni estadística de que las denuncias falsas sean un problema significativo en la Argentina. Y sí hay estadísticas, por ejemplo en España, que es en otro lugar donde se está abordando este problema, entre comillas, o que se lo pretende presentar como un problema, y que dice que el promedio entre los años 2009 y 2021 de falsas denuncias es del 0,0084%, o sea, es ínfimo en relación a la justicia y a los problemas que puede haber en la justicia, que son muchos más importantes, como por ejemplo el de acceso a la justicia de los sectores que ven sus derechos vulnerados, mujeres, niñas, niños, niñas. Entonces, hay que ver, hay tremendo lío en la UBA, la red de profesoras de la UBA se pronunció en contra. Bueno, justamente, la red de profesoras, el programa de género y derecho, las madres protectoras de niñez a las que se las señala como madres que le llenan la cabeza a sus hijos cuando no hacen más que protegerles de su abusador. Digo, ahora en los medios estos días pueden googlear, pongan caso arcoíris y se van a dar cuenta que entraría dentro de este problema. Es una nena de 6 años de La Rioja, abusada sistemáticamente por su abuelo paterno, y que cuando su mamá se pone en una pose de defensa de su hija, la justicia la obliga a revincularla con su papá, que es el hijo del abusador, sería, que le facilita el contacto al abusador con la nena, también sistemáticamente. Y hay pruebas, pero bueno, ahí hay una connivencia entre el abuelo y la justicia, porque tiene conocidos, porque tiene amigos. En La Rioja hay un manejo del todo poco transparente del accionar de la justicia.
Así que tanto la mamá como la nena en este momento están en Ciudad de Buenos Aires y bueno, respaldadas porque la justicia está criminalizando a la madre por impedir el contacto de esa nena con el padre que le facilita al abuelo ese abuso. Digo, y esto entraría, porque lo ha manifestado en notas, dentro de lo que es el problema del falso síndrome de alienación parental, porque lo que dicen es que, ¿cuál es la defensa? La justicia no va a decir, sí, la abusa, revinculemos. La justicia dice, no existe el abuso. Eso son todas ideas que la madre le metió a la nena en la cabeza y bueno, y entonces hay que ver. Entonces es grave esto. Y ahí yo puse en las placas un poco los carteles que fueron apareciendo en las marchas del 3 de junio, en la marcha del 3 de junio de este año, que uno es ese, capacitación obligatoria con perspectiva de género a jueces y juezas. Se viene pidiendo, acá cuando hablamos de ruta crítica, y me perdonan el monólogo, pero estoy indignada. Cuando hablamos de ruta crítica, hablamos de cómo venía el monitoreo que está haciendo la Fundación Micaela García en torno a la capacitación en Ley Micaela, que no es ni más ni menos que esto, capacitación obligatoria en género para jueces y juezas. Ley Micaela es para los 3 poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, pero en el monitoreo de lo judicial viene realmente complicada la aplicación de esta capacitación. Así que, sí. En ese sentido, porque me parece que obviamente hay un problema en el ámbito de la justicia en relación a que se reflotó lo del síndrome de alienación parental, pero que en realidad repercute enteramente en la sociedad y en eso de que las mujeres no van a querer hacer las denuncias, los niños van a gozar de menos protección en relación a que si denuncian un abuso, si le cuentan un abuso a alguien de su confianza y la madre quiere o el adulto a cargo pretende hacer la denuncia, se le va a acusar de este síndrome. Me parece que es una idea como aleccionadora para el movimiento de mujeres y para las niñeces en general, como bueno, lo que te pasó no va a ser juzgado. Me parece que como que un manto de impunidad empieza a... Sí, esa es la idea, como que se le da vía libre a la impunidad, me parece, con esto. Y la pregunta en relación es, ¿qué es la reforma judicial feminista en concreto? Porque uno lo entiende como concepto, dice, bueno, banco esa consigna, pero en concreto, ¿qué es? O sea, ¿qué ideas, qué acciones? Sí, nosotros tenemos entonces la demanda frente a todos estos problemas, es la de una reforma judicial. Entendemos que hay problemas específicos en el Poder Judicial y problemas específicos de acceso a la justicia en la sociedad argentina en lo que tiene que ver con el resguardo de los derechos vulnerados de mujeres, diversidades, niños, niñas y adolescentes. Y entonces, esta es la propuesta que... El eslogan está, pero la gente por ahí no sabe o no conoce qué implica. De hecho, la vez pasada, la última vez que vine, Nau, vos me preguntabas los temas por ahí que más salieron en el taller. Claro. Y yo ahí en la placa de presentación de qué es la reforma judicial feminista, puse eso que se ve ahí, esa letra horrible es la mía, pero porque son las conclusiones de mi taller y el primer punto de esas conclusiones fue la violencia institucional y la necesidad de impulsar una reforma judicial feminista. Es una reforma que propone en este momento repensar la estructura, composición, funcionamiento e intervención del Poder Judicial en clave de géneros. Y tiene 4 ejes. Capacitación y sensibilización, donde podríamos incluir acá todo lo que tiene que ver con Ley Micaela. Y en estos problemas que se están presentando, solo 5 jurisdicciones cuentan con más del 50% del personal capacitado. Y son... Córdoba, Santa Cruz, Formosa, Tierra del Fuego y Misiones. El resto de las provincias, la vez pasada lo charlamos, o no hay datos o están incompletos, pero lo cierto es que viene muy difícil de monitorear la situación en el Poder Judicial. Después, otro eje es el referido a la selección y remoción de los jueces, estos que les decía. 31% de los cargos máximos del sistema de justicia argentino están ocupados por mujeres. Por ende, el 69% de esos cargos, es decir, jueces, son varones, que como los cargos son prácticamente vitalicios, están en el cargo, salvo que se manden una muy jede, muy grosa, que vos digas este tipo no puede estar ocupando este puesto y que tiene que haber tremenda movida para poder removerlo del cargo, están hasta los 75 años los jueces. Entonces estamos hablando de toda una generación de jueces formados bajo otra perspectiva. Dinosaurio. Que son producto
Pero van a desaparecer, dijo Charlie. Bregaremos por eso. Son producto de una formación patriarcal, machista. No digo con esto que todos lo sean, pero están criados en esa cultura y depende de ellos en este momento, si es que no se capacitan, formarse de otra manera, sí, tal cual. Después lo cierto es que la capacitación es obligatoria. Ahora, los materiales y demás están disponibles. Si vos tenés ganas de capacitarte, de avanzar, de adquirir nuevas herramientas y nuevas perspectivas en tu profesión, lo podés hacer, no tenés que esperar a que te llamen para que hagas la capacitación, sí, y de ¿cierto? hecho, podés ir a la capacitación, estar, no sé, lo que dure la capacitación, con los ojos tapados, con los oídos tapados y no darle bola. Y hiciste la capacitación y tenés un certificado. Y tenés al otro que va a ir, que va a prestar atención, que se va a poner a leer, que va a buscar la forma de poder incorporar todo eso a su trayectoria, a su función, básicamente. Sí, tal cual. Este juez, yo voy a leer el libro y otro día, en todo caso, le dedicamos una columna específica a esto para explicarlo mejor, lo del síndrome de alienación parental. Digo, en este caso vos podés decir, bueno, un operador judicial que se viene manejando en la justicia sin capacitación, que es un poco rehén de sus prejuicios, de los estereotipos, está criado en esta sociedad y demás, que repita esto sin saber de dónde viene este concepto, que es una categoría rechazada, que fue acuñada por un pedófilo, etc. Ahora, un tipo o un señor del recorrido de este juez no es inocente. No es pecado inocente, claro. No es inocente. O sea, hay también en esto que decimos, mientras avanzamos, no es lineal ni sin conflicto. Digo, uno avanza, pero lo que avanza hay que defenderlo porque hay una contraofensiva y entonces, bueno, no, contra la ideología de género. La ideología de género sería creerle a las infancias cuando denuncian un abuso. Digo, complejo. ¿Tercer eje? Tercer eje tiene que ver con la composición y la brecha, que de nuevo estamos en la composición del Poder Judicial, donde hace poco yo fui a una charla de la Red de Mujeres para la Justicia, integrada por magistradas, que también denunciaban esto, que en los escaños inferiores del Poder Judicial, tanto administrativas como funcionarias, hay mayoría de mujeres, pero sin embargo se topan con un techo de cristal a la hora de poder acceder al cargo de magistradas, es decir, de juezas, y cargos más altos que tienen que ver con las composiciones de tribunales superiores, cámaras, Cortes Supremas y demás. Y en ese sentido también la brecha, ¿no?, en estos porcentajes que existen, y cómo se valora de manera distinta los currículums de las mujeres y de los varones, porque muchas veces el currículum no va a ser igual si esa mujer tuvo hijos en el medio y tuvo que parar 2 años para maternar, el hombre se siguió capacitando, siguió sumando cursos. Entonces, bueno, una valoración en los currículums y demás que tiene que ver con una discusión hacia adentro de cómo se compone el Poder Judicial, quiénes llegan y por qué llegan, ¿no? Y un cuarto eje que es el de acceso a la justicia, sí, ni más ni menos. No hay mucho más por decir en ese sentido, ¿no? Sí, lo que comentabas previamente de mujeres y casos específicos donde no pudieron acceder directamente a la denuncia o a una investigación detrás de una denuncia, y esta necesidad de que todos podamos acceder de la manera en que podamos y querramos a la justicia. Sí, que tiene que ver desde contar con la información que acá solemos difundir, contar con la información para poder hacer una denuncia, a quiénes recurrir, dónde recurrir, con quiénes recurrir. Digo, hay toda una red en ese sentido. La reforma judicial feminista, yo ahí puse apenas unos ejes, pero es muy vasta, propone la revalorización de las redes, es decir, la formalización también de las redes, y una mayor interacción horizontal entre los recursos formales e informales territoriales. En el caso de San Nicolás, tranquilamente en estos recursos informales entrarían las promotoras contra la violencia de género que están y trabajan en territorio, en los distintos barrios nicoleños, por ejemplo, que te pueden orientar y te pueden acompañar incluso, brindándote soporte en este recorrido de acceso a la justicia. La necesidad de brindar asistencia integral, no es solo la asistencia y el asesoramiento en lo jurídico, tiene que ver también con brindar un apoyo psicológico presencial de la figura de la promotora que pueda acompañar a esa persona durante el proceso. Ni hablar que urge, que fue otro de los ejes del taller y lo hablamos la vez pasada, el reconocimiento económico al trabajo de las promotoras. Pero bueno, en la formación de equipos interdisciplinarios descentralizados, es decir, que también se pueda trabajar de manera territorial este abordaje integral,
y de manera que unifique criterios, porque si cada uno va a atender como le parece, los mensajes a la persona que recurre son contradictorios y agota el proceso, ¿no? Entonces se revictimiza, se dilatan los tiempos. Otra de las propuestas es la democratización del Poder Judicial, mecanismos más transparentes en torno a la designación de los jueces, que sea bastante más dinámico todo el proceso, que no implique años y años y años, que no implique revictimización. Telma declaró 3 veces, Tarte solo una, digo, en esto de cómo se valora distinto a la víctima y al victimario. Y bueno, en esto de acompañar a las mujeres y diversidades en este camino. Principalmente esas son algunas de las cuestiones contempladas por la reforma judicial feminista, que es un reclamo que aparece últimamente, no solo en la marcha, sino cada vez que te juntás a hablar. Digo, el taller en el encuentro plurinacional que yo estuve era distintos tipos de violencias. Había uno específico de reforma judicial feminista. Y sin embargo, en este taller apareció y apareció con fuerza al punto de ser el primer punto, valga la redundancia, de las conclusiones. Excelente. Nati, hay números que, bueno, generalmente damos a conocer y que hay que tener bien presentes, ¿no? Exactamente. Siempre finalizamos brindándole a la gente esta información, que es el recursero no está sola, que corresponde a la campaña por la declaración de la emergencia en violencia contra las mujeres de San Nicolás, donde nos dicen que, donde decimos, porque yo también soy parte, que en caso de emergencia siempre 911, llamamos a la policía. En caso de asesoramiento podemos recurrir a la línea 144. Acá en San Nicolás tenemos Comisaría de la Mujer, en pantalla están los números, un y el área dato municipal. para tener en cuenta, 24 horas del día, los 365 días del año, el 144 está disponible. Sí, está disponible. Y también las redes de la campaña, que son @emergenciaenviolencia.sn en Instagram y campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres San Nicolás en Facebook. Nos pueden contactar si necesitan orientación y allí estaremos brindándola y acompañando. Excelente, Nati, muchísimas gracias. De No, verdad, un gracias a placer ustedes, chicos. enorme. Muchas Bueno. gracias. Nati Ceres con nosotros y hasta acá llegamos con Nueva Cepa. Nos reencontramos mañana con Emi Perazzoli, con Nacho Canepa, con Iván Peralta, con Andreina Campanella, con Lisa Arismendi, Flor La Rosa, Pablo Rossi, todo el equipo de Clip TV. Mañana a las 11 presentes aquí de nuevo. Chao.